Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Empiezo nomás, ¿no? Sí, empieza nomás, no hay problema. Yo creo que van a ir entrando, si no, se la va a ir su hora. Sí, ya, de una vez entonces empiezo. Ya. Ya, buenas tardes. Hoy el tema que nos toca es preparaciones y técnicas de restauración de resinas compuestas en el sector posterior. Para ello hemos visto de que los mayores problemas de los fracasos de la restauración con resinas compuestas posteriores han sido atribuidas a la microfiltración marginal y por eso se ve que existen diferentes técnicas para poder para realizar un mejor tallado marginal para que no existan filtraciones en las restauraciones. Y para eso se realiza que las cajas proximales de las restauraciones de la clase 2 no tenga una contracción debido a la falta de polimerización. Se puede producir a que una adaptación en el margen gingival por aumentar la susceptibilidad y la microfiltración, la sensibilidad postoperatoria y posteriormente a la caries. Aquí podemos ver cómo es lo que se hace en caso de una clase 2, tanto en el molar como también aquí en el premolar podemos ver la clase 2 ya se ha realizado el tallado, en algunos casos podemos realizar una protección pulpar, pero ahora últimamente se ve que las resinas vienen con flúor, así que lo que no nos permite realizar directamente una restauración de la clase 2. En los dientes posteriores podemos ver que tiene un papel muy importante el mantenimiento de la oclusión. Y para esto tenemos que realizar una modificación a nivel de la cara oclusal, ya porque por esto tenemos que evitar el mínimo de cambio y para que no tenga lesiones postoperatorias al paciente. Cuando a veces tenemos unas obturaciones muy altas, esto nos va a interferir en que el paciente pueda masticar o ocluir bien, entonces necesitamos tomar en cuenta. Son muchos y variados los materiales usados para la restauración en el sector posterior. Antiguamente se usaba la amalgama, las aleaciones de oro, porcelanas, ionómero de vidrios modificados, ahora se utilizan, y también resinas compuestas fotopolimerizables, que existen de diferentes tipos que podemos usarlas comúnmente, dependiendo de la marca y de las instrucciones que vienen en cada prospecto de cada resina, dependiendo quién la va a usar o cómo la van a usar, ¿ya? Las indicaciones para realizar una restauración, debemos tomar en cuenta el realizado de que, primeramente, el buen diagnóstico. Tenemos que tener un buen diagnóstico de la pieza dentaria que vamos a restaurar y posteriormente la técnica operatoria que vamos a tener y una adecuada selección y manejo del material a utilizar. Para esto debemos realizar, evitar que existan los fracasos con resinas compuestas posteriormente. Podemos ver que el fracaso se puede deber a que exista una microfiltración marginal, a una resina compuesta que la han colocado escalonadamente y provoca una polimerización insuficiente. Eso es cuando pasa que cuando se coloca en un solo paso la resina, entonces a veces la polimerización de esta no llega a cubrir en su totalidad y va a existir una microfiltración y posteriormente va a existir sensibilidad y todo, posteriormente puede filtrar caries y tener problemas posteriormente a ese tipo de resina. O como decíamos, puede tener sensibilidad postoperatoria, se puede también producir de que la pieza dentaria se fracture debido a la restauración mal realizada. Entonces debemos tomar en cuenta todos esos puntos para que podamos realizar una resina bien terminada y bien acabada
para que tenga una buena terminación. Recientemente se han desarrollado nuevos materiales y técnicas operatorias que tratan de disminuir este problema. Debemos ver qué tipo de resinas, dependiendo del tipo de relleno de la resina o de la matriz que tenga la resina para que nosotros podamos realizar una buena restauración. Ahora tenemos en el mercado diferentes tipos. Dentro de estas tenemos las nanohíbridas, las microhíbridas, las nanorellenos, las hormocerámicas, etc. Tenemos que ver el tipo y el tamaño de la partícula que tiene y su tipo de relleno. A veces tienen partículas grandes y sus rellenos son más pequeños. Tenemos que tener en cuenta la reducción volumétrica de las resinas compuestas cuando se realiza la polimerización, cuando se contrae por el efecto de la polimerización. Entonces debemos ver cuánto de relleno tiene cada tipo de resina, dependiendo de lo que ustedes van a elegir. Para eso debemos ver, determinar las características de nuestro relleno para ver qué vamos a tomar en cuenta, ¿no? Como les estaba explicando, para realizar una resina clase 2 a nivel posterior, debemos tomar en cuenta resinas fluidas para rellenar nuestra cavidad en la parte de la pulpa. El uso de resinas fluidas como liners en áreas de difícil acceso se basa en su capacidad de fluir. Entonces, esto nos va a evitar de que existan burbujas, microfiltraciones, restauraciones que les falten algunas ausencias de pedazos. Entonces, tenemos que ver este tipo de resinas para que nos va a servir como un relleno. Entonces, para realizar el relleno de la cavidad pulpar, va a ser nuestro centro de nuestra restauración, el centro de nuestra restauración que va a adoptarse a modificación de la técnica incremental. El material que vamos a usar, podemos usar una pinza de algodón, el espejo bucal, el explorador, el algodón, para aislamiento, la pieza de mano de alta velocidad, las fresas de diamantes redondas y cónicas, una pieza de mano de baja velocidad, cepillos y gomas para pulir, puntas abrasivas, el ácido fosfórico al 37%, un sistema de adhesivo dependiendo del cual ustedes lo elijan, puede ser el que viene los dos unidos a ácido adhesivo o solamente adhesivo. Necesitamos un portamatriz metálico o también las cuñas metálicas o plásticas o de madera que vienen también para el lugar interproximal. Los pasos que vamos a seguir para realizar nuestra restauración clase 2, necesitamos un aislamiento absoluto con rollos de algodón o también con nuestro aislamiento por medio de goma dique. Es recomendable la utilización de una técnica de aislamiento absoluto para detener cuando tengamos las condiciones adecuadas. A veces la restauración que vamos a realizar no nos permite realizar un aislamiento absoluto. Tenemos que tener el ácido grabado y la colocación del adhesivo. El fotocurado del mismo se realizará en dependiendo de las indicaciones del fabricante. Para ello, podemos ver aquí nuestra imagen, como ya hemos realizado el aislamiento, colocamos el adhesivo, el ácido, colocamos nuestra matriz, nuestro portamatriz, nuestras cuñas para interproximal. En este paso, la técnica es muy importante para que exista un buen sellado marginal y existan los puntos de contacto para que no existan empaquetamientos de alimentos a nivel del lugar interproximal. Debemos aplicar resina compuesta, como vemos aquí, vamos a colocar resina compuesta a nivel interproximal y vamos a después rellenar, como les decía, con una resina fluida, rellenamos la parte de la pieza dentaria y posteriormente retiramos la matriz, entonces ya tenemos el punto de contacto
nos queda conformada una cavidad de clase 1, entonces después concluiremos realizando la restauración de la cara oclusal y vamos a polimerizar cada capa con la resina que hemos seleccionado. Después de que hemos dado forma a nuestra restauración, la cara oclusal, debemos tomar en cuenta el control de la oclusión de nuestra restauración para que, por medio de un papel de articular y la eliminación de los puntos altos de contacto, se deben realizar con puntas de diamante finas para evitar la eliminación de la morfología oclusal. Se debe terminar el trabajo con discos y gomas de pulir acompañados con una pasta abrasiva. A veces, en algunos casos que presentan caries de segundo grado profundo, podemos ver que ya está comprometido nuestro complejo dentino pulpar y se realiza teniendo en cuenta que debemos realizar una protección a nivel pulpar. Como les decía, algunas resinas ya vienen con ese tipo de relleno para no colocar una protección pulpar, pero en otros casos, como resinas de séptima generación, que son las que vienen con ese tipo de relleno, o caso contrario podemos hacer una protección pulpar con un ionómero de base o con hidróxido de calcio o con biodentín. Entonces debemos tomar en cuenta que siempre que no exista una exposición pulpar en la cavidad pulpar. El ácido grabador se realiza en esmalte durante 20 o 30 segundos y en dentina unos 10 a 15 segundos con el objetivo de remover los detritos resultantes cuando hemos realizado con los instrumentos rotatorios para eliminar todas las fibras colágenas que se han cortado durante el procedimiento de eliminación de la caries dental, ¿no? En los últimos años se han mostrado que desfavorece la adhesión al aplicar el adhesivo. Entonces debemos colocar el adhesivo por partes separadas, no juntos como vienen en algunas líneas. El adhesivo se aplicará según las indicaciones del fabricante, ya que de la dependencia de que se procede a la colocación de una o varias aplicaciones, dependiendo de la profundidad de la caries dental o de la restauración que ustedes van a realizar. Muchos de los adhesivos confeccionados hoy no requieren la segunda aplicación, pero es recomendable esto para que exista una mayor adhesión entre las capas de esmalte y de dentina, dependiendo de la restauración que ustedes van a realizar, ¿no? Aquí podemos ver que es importante que ustedes cuando realicen una restauración devuelvan la anatomía oclusal y para ello no se debe usar para desgastar cuando ustedes ya han realizado el tallado y no tienen una buena oclusión, no deben realizar el desgaste por medio de fresas de grano grueso, ya que estas van a eliminar todas las fisuras o microgrietas que van a tener. Entonces, ustedes tienen que realizar con discos finos para pulir y gomas con la ayuda de pastas abrasivas. Aquí otra técnica que podemos realizar para en caso de que ustedes necesiten una restauración de clase 2 es cuando realizamos restauraciones indirectas, que ustedes las hacen con el mismo material, con resina compuesta, surgen con la intención de mejorar el desempeño clínico en las resinas compuestas. ¿Para qué? Para impedir que existan fracturas, exista una buena solución de continuidad y un buen acabado de nuestras tallado, de nuestras piezas. Este tipo de resinas indirectas son confeccionadas generalmente por el laboratorio o también por el odontólogo que tenga la práctica en el consultorio. Se las puede denominar semi-indirectas también. Este tipo de restauraciones es posible reducir los efectos perjudiciales de contracción, de la polimerización, aumentando el grado de conversión de los tejidos resinosos. Además, mejora la condición clínica de trabajo. Este tipo de trabajo pueden hacerlo de un día para otro. Necesitas 2 citas generalmente para realizar este tipo de trabajos.
etapas finales de acabado y pulido se pueden controlar de una manera más eficaz. Entonces ustedes van a ver que existe una mayor solución de continuidad para que tenga para que no exista una filtración de la restauración cuando ustedes realizan, ¿no? Entonces ustedes tienen que ver cuándo están indicados este tipo de restauraciones para recubrir y reforzar cúspides, para reconstrucción de dientes debilitados, en pacientes con oclusión favorable y fuerzas masticatorias moderadas, en espacios interdentarios grandes y difíciles de reconstruir de forma directa, en cajones proximales profundos donde es fácil controlar la contracción. En caso de realizar varias restauraciones es un mínimo cuadrante, cuando la posición del diente y el arco dentario no favorece la colocación de una matriz para insertar el material. En estos tipos de restauraciones ustedes pueden realizar este tipo de restauración indirecta, pero siempre tomando en cuenta la cantidad de tejido remanente o de la forma en que ustedes, después de haber eliminado todas las caries, verificar en qué estado se encuentra su pieza dentaria para que ustedes no, por las fuerzas masticatorias, ustedes no vayan a provocar una mala oclusión y esto posteriormente va a producir que se fracture la pieza dentaria. Aquí podemos ver otras contraindicaciones cuando tenemos lesiones pequeñas, lesiones grandes donde no se indica una corona. En personas con hábitos de bruxismo tampoco no se puede usar ese tipo de coronas, mala higiene o dieta cariogénica, cuando el aislamiento absoluto es imposible, cuando la oclusión es desfavorable en los topes de céntrica en la restauración. Aquí podemos ver unas ventajas. Aquí podemos, cuando realizamos de manera indirecta, vamos a ver la contracción de la polimerización. Entonces ustedes van a ver que va a existir una mejor adaptación dependiendo de las propiedades físicas, la facilitación de un correcto modelo y contorneado, un beneficio económico también para ustedes porque es más fácil la práctica, ustedes mismos lo pueden realizar en su consultorio y cementar posteriormente al paciente. Las desventajas que requieren 2 citas o una muy larga, dependiendo de la técnica que usted escoja, necesitan una preparación bastante agresiva. Como les digo, se hacen en restauraciones cuando son grandes, restauraciones, hay necesidad de temporales, cuando son dientes que ustedes van a realizar, van a colocar una corona posteriormente ya sea de porcelana, entonces, o una incrustación de porcelana, entonces ustedes tienen que realizar en 2 tiempos, están basadas temporalmente en una adhesión, en una unión adhesiva, quiere decir que ustedes van a colocar exactamente como si estuvieran haciendo una restauración con resina, exactamente se coloca el ácido, el adhesivo y se cementa para que ustedes tengan una buena terminación. Pasos para realizar una resina indirecta. Ustedes pueden tener, aquí tenemos la impresión, aquí tenemos el vaciado de la impresión, ustedes tallan ahí con resina, ustedes van a colocar el aislamiento, pueden colocar ya sea vaselina, entonces ustedes van a realizar, de ahí la pulen y ya la tienen terminada y pueden cementarla posteriormente sin ningún problema, teniendo una buena adaptación. Y ustedes ahí pueden controlar que exista un buen terminado y sellado marginal para que tenga un buen acabado su trabajo y no tenga sus puntos de contacto perfectos, una buena altura. Entonces ustedes pueden desgastar más fácilmente fuera de la boca que dentro de la cavidad bucal, pero dependerá también de las maniobras y del que el profesional sea bien hábil para realizar este tipo de trabajos. Aquí podemos ver, como les decía, tomamos la impresión, aquí tenemos ya las restauraciones, aquí agarramos, colocamos el ácido, colocamos el adhesivo, realizamos el aislamiento, colocamos el adhesivo y ya tenemos la incrustación o la resina indirecta y posteriormente colocaremos en la cavidad bucal cementándola.
Hola, Dalcy. Buenas tardes, doctora. ¿Alguna pregunta? De lo poquito que escuché, no está claro, doctora. Está claro, hay dos tipos, ¿no? Como estábamos hablando, en los dientes posteriores existen dos tipos, como les estaba explicando, de resinas, pueden ser directas o indirectas. Seguramente has entrado cuando estaban en las indirectas. Sí, Se hace en el mismo, se hace de resina en vez de hacer con acrílico, ¿no? Entonces vos tienes un buen terminado, un buen cementado, una buena adaptación. Entonces vos vas a tener un perfecto terminado de tu trabajo, pero depende de la habilidad, ¿no? Del odontólogo. Pregunta, Dalcy.